necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos continuar siendo pobres en espíritu, porque es la gracia del Señor inmerecida la que nos hace vencer al pecado, crecer espiritualmente, madurar en la fe. Es la gracia del Señor. Sin la gracia de Dios, mi vida y tu vida probablemente sería un desastre. Gracias nuevamente por quedarse con nosotros después del break. Y bueno, proseguimos con este tema número 6 de los fundamentos de la fe. Y quisiera compartirles acerca de temas que son importantes respecto a la salvación, el cual son el nuevo nacimiento. Y más tarde estaremos comenzando, en realidad, y vamos a proseguir a través de los siguientes segmentos hablando de las bienaventuranzas. Hasta hoy hemos compartido varios aspectos de la salvación, y una de las ideas detrás de estas enseñanzas es que cada uno de nosotros, en general, sin minimizar, sin diluir el problema del pecado, en general podemos haber cometido y seguimos cometiendo un montón de errores, ¿verdad? Sin embargo, cuando pensamos en la brevedad de la vida, cuando pensamos en la certeza de la muerte y la inminencia de la eternidad, existe este tema del cual no podemos darnos el lujo de cometer un error, el cual es la salvación. Debemos tomar una decisión. Existe esta exigencia de tomar un veredicto respecto a lo que vamos a hacer. Estamos hablando de la salvación de nuestras almas. Y este tema es necesario, ¿verdad? Es necesario que abordemos este tema. La mayoría, la verdad es que no se prepara para ese día, ¿verdad? Nos preparamos para otras cosas cuando tenemos, por ejemplo, un casamiento y nos dedicamos con meses de anticipación, bajar de peso, ¿verdad?, etcétera. Y los novios preparan las invitaciones y el lugar donde va a ser la fiesta, etcétera, etcétera. Pero hay este evento de cuando pasamos a la eternidad, de lo cual probablemente no gastamos ni un tiempo en prepararnos para ese gran evento cuando estaremos delante de Dios. Y sí, es verdad, probablemente nuestros padres, nuestros abuelos llegaron hasta los años 90, ¿cierto? 90 y tantos años, pero Dios no nos da a ninguno de nosotros una garantía de que alcanzaremos esa edad. Y la eternidad puede ser mañana para mí o para cualquiera de quienes están presentes aquí, ¿verdad? Es por eso que la urgencia de todos estos temas, es la urgencia de que tomemos una decisión acerca de lo que vamos a hacer. Sin embargo, y en vista de estas consideraciones, les invito a que comencemos a darle forma a estas enseñanzas en el siguiente sentido. ¿Cuáles son realmente las marcas? ¿O cómo deberían verse alguien que dice ser redimido o dice haber alcanzado la salvación? ¿Cómo se ve esa persona? El asunto podría confundir a muchos, ¿verdad? Muchos dicen ser hijos de Dios, por lo menos dicen haber entrado por la puerta angosta, ¿verdad? Todos sabemos de lo que estoy hablando, la puerta ancha, la puerta angosta. Jesús dijo, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos van por ese camino, muchos van por ella. Mas angosta es la puerta, estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación y pocos son los que la encuentran. Por lo tanto, muchos dicen haber entrado en esta puerta angosta. Los ves con una Biblia en el brazo cada domingo, a veces varias veces durante la semana, ¿verdad? Pero si tú los conoces en sus vidas personales, en el trabajo, por ejemplo, o en sus casas, hay muy poco que muestre fuera de la iglesia o fuera de los medios sociales, porque los medios sociales aguantan todo, ¿verdad?
muy poco que confirme su profesión o que reflejen realmente un carácter cristiano. No hay una consistencia, entonces esto confunde mucho. ¿Cómo realmente se ve un cristiano? ¿Existe alguna manera de conocer a quienes realmente son hijos de Dios? El Sermón del Monte es conocido como la predicación más provocativa del Señor Jesús. Está allá en el Evangelio de Mateo, de los capítulos 5 al 7, y allí el Señor Jesucristo recalca las marcas distintivas de aquellos que realmente han entrado por la puerta estrecha hacia el reino de Dios y que deberían claramente presentar una diferencia importante, clara, con respecto a lo que es la cultura actual. El Sermón del Monte toca todos los aspectos de la vida cristiana, situándolo en total oposición al mundo y haciendo hincapié en que los cristianos deben ser completamente diferentes a los demás en su cumplimiento, pero que su cumplimiento solamente puede ser alcanzado cuando se ha nacido de nuevo. Y esta es una advertencia, ¿verdad? A nosotros. Porque cuando nosotros decimos ser cristianos, y hemos ido 10, 15, 20 años a la iglesia, y por ahí, ¿verdad?, nos atrevimos en un contexto social, ¿verdad? Una reunión social de cualquier tipo, en el trabajo, y por ahí nos atrevimos a decir, voy a decir algo sabio, algo que me voy a atrever a exponerme, decir algo cristiano, ¿verdad? A lo mejor un verso bíblico o un pensamiento cristiano. Y por ahí la reacción es, hey, pero si tú eres igual a nosotros, en tu manera de ser, en tu vocabulario, en toda tu manera de ser. Entonces esto presenta una paradoja, ¿verdad? Porque hemos dicho toda nuestras vidas de que somos cristianos, pero realmente nadie nos conoce que somos cristianos fuera de la iglesia, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento solamente puede ser alcanzado por quienes han nacido de nuevo, y ese es el punto de partida. Entonces hagamos un paréntesis, hablemos por unos minutos acerca de qué es realmente el nuevo nacimiento, porque ustedes probablemente me han escuchado hablar de ser nacido de nuevo, pero ¿qué es realmente eso? Bueno, vemos allá a Jesús en Juan capítulo 3, teniendo una entrevista con Nicodemo. Nicodemo era un principal de la ley, era un fariseo, observador de la ley del sábado, sabía detalle, un religioso que sabía detalle todos los aspectos de la ley, de la religión, ¿verdad? Y este se entrevista con Jesús de noche, probablemente para no ser visto por otros, ¿verdad? Y allí Jesús enseña acerca del nuevo nacimiento, señalando que sin el nuevo nacimiento es imposible entrar al reino de los cielos. Es imposible. Y lo repite varias veces. Pero a pesar de eso, y a pesar de que probablemente la mayoría de nosotros sepamos eso, la gran mayoría de las personas insisten en la alternativa. Insisten en que vamos a tratar de ser buenas personas, de esa manera vamos a llegar al cielo. Vamos probablemente a tener valores tradicionales, a tener una vida moral. Yo no le hago daño a nadie. Y esa es la manera como ellos piensan que de alguna manera van a tratar de escalar al cielo. Vamos a tratar de no fumar, vamos a tratar de abandonar la promiscuidad y llegamos a pensar que ese tipo de personas alcanza el cielo. Pero aquí tienes a Jesús hablando con una persona totalmente moral, Nicodemo, observador de la ley y un fariseo en su máxima expresión. Él observaba las leyes al detalle, era impecable en su manera de vivir. Si alguien que vivía en los tiempos de Jesús, si alguien se iba al cielo, ese tenía que ser Nicodemo. ¿Para qué Jesús le dice, no, es necesario nacer de nuevo? Es necesario, y Nicodemo no entendió de qué se trataba eso, imagínense. ¿Qué significa esto para nosotros hoy en día?
haber pasado al frente a un altar y haber dicho la oración del pecador no es una garantía de que se haya nacido de nuevo. Haber ido a la iglesia 20 años, 30 años, no es una garantía de haber nacido de nuevo. Haber levantado tu mano, haber orado, haber participado en todos los compromisos de la iglesia, haber parado al frente a predicar, no es una garantía de haber nacido de nuevo. Haber participado, haber enseñado a otros, no es una garantía de haber nacido de nuevo. Nunca ha habido un mensaje tan opuesto a la moralidad y a la religiosidad como el mensaje de Jesucristo en el Sermón del Monte. Y como el mensaje de Jesucristo acerca del nuevo nacimiento. El mensaje del nuevo nacimiento no es un llamado a la moralidad o a portarse bien, sino que es un desafío a la vida religiosa, a la idea de que las buenas obras es lo que Dios requiere para llevarnos al cielo. Este es un desafío para comenzar todo de nuevo, porque todo lo que has hecho no cuenta para nada. Es como, por ejemplo, no sé ustedes, si alguna vez han tenido la oportunidad de vender una casa, probablemente que sí. Y imagínense a alguien que quiere vender una casa y sabe que la casa tiene problemas y usted prácticamente se quiere deshacer de la casa, así que échele harta pintura nomás, échele yeso, pintura, y por fuera la casa, después de tanta pintura que le echó, se ve bien. Pero viene el comprador y trae un inspector. Y el inspector se da cuenta que estructuralmente la casa no vale nada, que está llena de termitas. Estructuralmente vale 0. Por lo tanto, lo que requiere esa casa no es más cosméticos, requiere derribarla totalmente, hacer un nuevo fundamento y construir algo nuevo. Y eso se podría decir que es una ilustración de lo que Dios requiere de las personas. Dios no requiere más buenas obras, no requiere una vida moral, requiere ser nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es el nuevo nacimiento? Nacer de nuevo significa que comienza a vivir una vida nueva. Pablo en su carta a los Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Ser nacido de nuevo significa que tus prioridades cambian, pero todo parte desde el momento que escuchas el mensaje de reconciliación del Evangelio y te arrepientes de tus pecados y comienzas a seguir a Cristo. Todo comienza a partir de ahí. Desde ahí que tus prioridades cambian, lo que te define cambia. Existen ahora nuevas motivaciones y un cambio de tu identidad. Ahora tú eres lo que Dios dice que eres. Tú eres una nueva persona. Tu vida está completa en Cristo. Y existe un gozo y una paz que tú no conocías antes y que ahora lo llena todo en todo. Salmo 32, 8, tan hermoso, dice, te haré entender. Este es el Señor hablándole al corazón del hombre redimido. Te haré entender y te enseñaré. Imagínense, este es Dios hablándole al corazón del hombre. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Traeré mi consejo a ti, te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Y usted piensa, ¿qué soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que tú pongas tus ojos en mí? Pero esa es la promesa de esa relación personal, íntima con el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo es que recibimos el nuevo nacimiento? Porque necesitamos saber eso, ¿cierto? Si vemos la necesidad de que debemos ser nacidos de nuevo, ¿cómo es que lo recibimos? Jesús dice en Juan 3:5, en esta entrevista hablando con Nicodemo, dice, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Luego en el verso 8 dice, el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido de nuevo.
Entonces aquí, de hecho, Jesús está resumiendo lo que es una cita bíblica que se encuentra allá, fue escrita casi 600 años antes de Cristo por el profeta Ezequiel, capítulo 36. Y por eso porque Jesús le dice a Nicodemo, ¿y tú eres maestro de la ley y no sabes estas cosas? Porque Nicodemo le dice, ¿cómo que uno es nacido de nuevo? ¿Acaso un hombre viejo puede entrar en el vientre de su madre para nacer de nuevo? Y lo que realmente lo que estaba haciendo el Señor Jesús es explicar un misterio espiritual a través de un proceso natural. Y de hecho estaba citando Ezequiel 36, donde Dios dice, yo te daré un nuevo corazón y pondré un nuevo espíritu dentro de ti, sacaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Y eso quiere decir que el nuevo nacimiento no es iniciativa propia, es una obra de Dios. No importa cuánto yo te diga que deben nacer de nuevo, es Dios haciendo esa obra. La reconciliación y la salvación provienen de Dios. Eso lo hemos, ¿cierto?, establecido varias veces, ¿cierto? De la misma manera como un bebé que es gestado en el vientre de su madre no fue iniciativa del bebé nacer, sino de sus padres, de esa misma manera es una obra de Dios. Una persona no puede ser como ese rompecabezas, ¿verdad? Que, oiga, falta una pieza, y falta una pieza nomás, y tengo como 10, y trato de forzar una, ¿cierto? Yo creo que todos hemos tratado de hacer eso alguna vez, ¿cierto? Tratar de forzar una pieza donde no, ¿verdad? No. Es una obra de Dios, ¿verdad? Entonces, ya teniendo una idea de qué se trata brevemente el nuevo nacimiento, no me quiero extender mucho con lo que es el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento en sí es un tema solo, que en algún momento lo estaremos tratando más adelante. Pero mientras tanto, volvamos al Sermón del Monte, pero más específicamente, volvamos a las bienaventuranzas. Esto nos ayudará a reconocer cómo realmente se ve un verdadero cristiano. La palabra bienaventuranza significa dicha, felicidad. Por lo tanto, estas declaraciones que comienzan allá en Mateo capítulo 5, allá en el Nuevo Testamento, todos comienzan con esta palabra. Bienaventurado, ¿cierto? O dichoso, o feliz, algunas otras traducciones. Esto nos dice que Jesús está interesado que sus seguidores sean verdaderamente felices. Bueno, no solamente Él nos redimió, no solamente Él derramó su sangre por ti, no solamente fue al Calvario y soportó los clavos, los golpes, no solamente vino y se rebajó para venir a redimirnos, no solamente nos reconcilió con el Padre, sino que por todo lo demás está interesado en que seamos verdaderamente felices. Esta es una salvación tan grande, tan grande. Él desea que sus seguidores sean verdaderamente dichosos. ¿Cómo podría alguien rechazar los tesoros del cielo? Este es un tesoro del cielo. La paz, esa paz que tú nunca conocías, Dios la da gratuitamente. Y también, por lo demás, desea que sus seguidores sean dichosos. Esta no es una felicidad dependiente de las circunstancias favorables que nosotros podamos tener en la vida. Está muy por sobre de eso. Es una verdadera felicidad. Es tan extraña a la felicidad que el mundo quiere promover a través del dinero, los placeres. Soy feliz ahora que tengo cantidad de casas, autos. No. Y cuando estudiamos las palabras originales, estas palabras son también ciertas. La palabra bienaventurado o dichoso, interesantemente, es también cierta en Cristo y en Dios. ¿Cómo es eso? Veamos, por ejemplo, en 1 Timoteo, capítulo 6, verso 14 al 15, y la palabra original cuando dice bienaventurados son, es la palabra en griego makarios, o makario, porque están en plural.
Dice en 1 Timoteo 6, 14 al 15, dice, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado. Ahí lo tenemos. También es una palabra que es cierta y aplicable para Cristo. Dice, bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. También la palabra Barak en hebreo, así que nos vamos al Antiguo Testamento, y hay un sinnúmero de pasajes donde usa esta palabra aplicable también a Dios mismo. Dice en Salmo 31, 21, dice, bendito sea Yahweh, bendito sea el Señor, Jehová, ¿cierto? Porque ha hecho maravillosa su misericordia para mí en ciudad asidada. Por lo tanto, esta palabra habla también acerca del carácter de Dios y le describe, lo cual también es aplicable acerca de Cristo. Algo más. Esta dicha solamente puede ser realidad en aquellos quienes son partícipes de Cristo. En Cristo. Y esto es lo que dice el apóstol Pedro allá en 2 de Pedro, capítulo 1, 3 al 4. Dice, por su divino poder nos ha concedido todas las cosas, cuanto es concerniente a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, en quien tenemos tan grandísimas y preciosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! Por lo tanto, le repito, no es solamente, esta dicha solamente puede ser realidad en aquellos que son participantes de Cristo. Esto quiere decir que podemos conocer la misma dicha y contentamiento, los cuales son una realidad en Dios y en Jesucristo, los cuales son totalmente extraños para esta cultura, para el mundo. Esto quiere decir que el Sermón del Monte no tiene nada que ofrecer a aquellos quienes han rechazado el Evangelio y quienes no son partícipes de Jesucristo. He ahí el urgente llamado de ser nacido de nuevo, de aceptar el mensaje, el Evangelio de reconciliación. Así que comenzando con el verso 3, allá en Mateo 5, estos son las bienaventuranzas. Dice, dichosos son los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Parecen verdaderas paradojas, ¿verdad? ¿Por qué alguien habría de ser dichoso cuando son insultados, ¿verdad? Cuando son perseguidos. Interesantemente, hace solamente unas semanas atrás, repartimos más de 2.000 invitaciones en el área. Y hay gente que me ha preguntado si es que alguien me llamaba, porque está mi número de teléfono ahí. Y digo, sí me llamaron. Para insultarme. Unos 3 o 4 minutos así, sin parar. Sin siquiera darme una oportunidad de decir algo. Pero el Señor dice que dichosos son los perseguidos y cuando por mi causa la gente los insulte. Así que vamos a ir a través de cada una de estas bienaventuranzas,
para llegar a comprender realmente qué significa compartir la naturaleza con Dios. ¿Qué es lo que quiere realmente decir el Señor Jesús con cada una de estas bienaventuranzas? Así que comencemos con la primera. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Tenemos que aclarar que cuando Jesús estaba hablando de la palabra pobre en espíritu, probablemente nosotros no tengamos la comprensión, no se refirió a la manera a que nosotros comprendemos la palabra pobre. Jesús no estaba hablando de lo opuesto a tener riquezas materiales. A pesar de que eso es lo que he escuchado en algunos púlpitos en años anteriores, no se trata de eso, sino que la imagen aquí es de un mendigo que está desnudo, sucio, que no ha tenido muchos días sin comer, delgado, parado en una esquina oscura, lloviendo y con su mano extendida a ver si alguien le da algo para poder sustentarse. ¿Pero qué significa todo esto? El Antiguo Testamento nos provee un contexto para lo que Jesús estaba tratando de comunicar aquí. Allí vemos que la pobreza espiritual habla de una dependencia humilde de Dios. Salmo 34:6 dice, este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. Por otra parte, Isaías 57:15 nos habla de esta idea. Dice, yo habito, dice el Señor, yo habito en lo alto y santo y también con el contrito y humilde de espíritu. Es la imagen del publicano. ¿Se acuerda que hablábamos un par de sesiones anteriores de la parábola en Lucas 18 del fariseo y el publicano? El fariseo, ambos estaban en los atrios del templo orando y el fariseo decía, orando a sí mismo, decía, te doy gracias al Señor, le decía, te doy gracias que no soy un pecador como estos. No soy un adúltero y no soy como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todas mis ganancias. Mientras tanto, el publicano ni siquiera se atrevía, se dignaba a alzar sus ojos al cielo, probablemente considerando su propio pecado, que era indigno de Dios, de ser escuchado por Dios. Y el publicano decía, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Ambos eran en cierta manera odiados por la sociedad, pero el publicano sabía que no merecía, él necesitaba de la gracia de Dios. Y Jesús dice, de cierto os digo que el último, el publicano, se fue justificado a su casa. Porque todo aquel que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Así que tenemos esa imagen que nos puede ilustrar lo que significa ser un pobre en espíritu. Los fariseos pensaban que eran ricos en méritos y que podían entrar al reino de Dios basado en sus esfuerzos religiosos. Pero ¿cómo sabemos que no está realmente hablando de quienes son materialmente pobres? Bueno, porque Jesús nos dice que los pobres en espíritu son dichosos. Dios quiere que seamos pobres en espíritu. Sin embargo, probablemente has conocido alguna vez a alguien que es materialmente pobre, pero que son muy orgullosos, tercos. Algunos de ellos son malvados, altivos, que rechazan la verdad de Dios, que rechazan el llamado reconciliación del Señor. Probablemente cada uno de nosotros ha conocido a alguien que es pobre y tú no puedes explicar cómo puede ser tan arrogante, ¿verdad? ¿Cómo puede ser tan rebelde, altivo? Si fuera verdad que Jesús se refiere a la pobreza material, entonces sería antibíblico ir en contra de la Biblia y anticristiano tratar de ayudar a los pobres para que salgan de esa condición, ¿verdad?
Muchas iglesias hacen muchas campañas para ayudar a los pobres a que salgan de esa condición, pero eso sería tratar de sacarles de una condición de dicha y de cercanía a Dios. Si es que Jesús hubiese estado hablando de la pobreza material, ¿verdad? El intento de la iglesia de sacarle de esa condición sería en contra de la voluntad de Dios. La teología sistemática de Joel Beeke y Paul Smalley dice: Cristo toma esta doctrina profética de la pobreza interior y la entreteje en su predicación del arrepentimiento del pecado. Por lo tanto, pobres en espíritu se refiere a aquellos que confían en el Señor para su salvación porque no tienen justicia propia. El pecador se ve a sí mismo como un mendigo espiritual, incapaz de vivir por sus propias buenas obras, absolutamente dependiente del Señor. Esta pobreza describe la condición en la que entramos en el reino de los cielos, en completa bancarrota espiritual, no teniendo absolutamente nada de valor que ofrecer por nuestra salvación. Pero no solamente caracteriza al cristiano cuando entra por la puerta estrecha, sino que caracteriza toda la vida del cristiano como un discípulo. Como les decía anteriormente, necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos continuar siendo pobres en espíritu, porque es la gracia del Señor inmerecida la que nos hace vencer al pecado, crecer espiritualmente, madurar en la fe. Es la gracia del Señor. Sin la gracia de Dios, mi vida y tu vida probablemente sería un desastre. Tal vez ya eres cristiano caminando por algún tiempo y estés pensando: sí, yo soy pobre en el espíritu. La pregunta es, ¿eres realmente humilde delante de Dios? ¿O eres autosuficiente? ¿Toleras el pecado pensando: bueno, el Señor me va a tener que perdonar? ¿Existe un temblor y una reverencia hacia la palabra de Dios? ¿Existe un temor a Dios en completa humildad? ¿Cuántas veces cuando vienen los problemas? ¿Cuántas veces cuando vienen las discusiones familiares? ¿Cuántas veces cuando vienen esas tormentas, desacuerdos? ¿Cuántas veces corres a los pies de Cristo buscando su sabiduría, su consuelo, su fortaleza? ¿O es que dices: no, yo lo arreglo solo? No, si esto va a pasar, ¿cierto? ¿Estás a través de las tormentas de la vida absorbiendo de la vida verdadera? Juan 15 dice: permaneced en mí. Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, permaneced en mi palabra. Y cuando somos autosuficientes, lo que realmente está sucediendo es que esa rama está quebrada de la vid, ¿verdad? Y está sola, y el Señor dice ya en Juan 15, dice que esa rama está preparada para irse al fuego. Por lo menos 8 veces, solamente en ese trozo, en Juan 15, cuando habla de la vid verdadera, dice: permaneced en mí. La palabra permanecer aparece por lo menos 8 veces. ¿Qué nos querrá decir eso? Que cuando nosotros tenemos problemas, cuando existen las dificultades, las discusiones, debemos absorber de Cristo. Yo soy la vid, ustedes son las ramas o los pámpanos. Y debemos absorber de Cristo y depender humildemente de Él. Por eso es que el mensaje de Jesús del Sermón del Monte es tan provocador, radical, desafiante, especialmente para la cultura de hoy. Porque mientras el mundo promueve la idea de ser rico en orgullo, ser ambicioso, ¿verdad? Seguro de ti mismo, pisar si es necesario las cabezas de otras personas para poder surgir, para Dios es totalmente lo opuesto. Si se acuerdan que uno de los segmentos anteriores hemos compartido acerca de lo que es la justificación, esta afirmación de Jesús
está relacionada en cierta manera con la justificación, en el sentido que nos enseña, la justificación nos enseña acerca de nuestra completa incapacidad de complacer a Dios por medio de nuestras propias obras. Es a este tipo de persona quien reconoce su bancarrota espiritual, quien reconoce que es un pecador, que no tenemos nada de valor que ofrecer para nuestra salvación u otro favor del cielo. Esta es una persona pobre en espíritu y ese tipo de persona el Señor le dice que el cielo le pertenece. Allá vemos en el último, para ir terminando, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis 3, allá al principio de Apocalipsis están las 7 cartas a las 7 iglesias. Y vemos en la última carta a la iglesia de la Odisea, vemos a Jesús dando una evaluación de esa iglesia. Y esto es lo que le dice. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿No sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo? Esta es una iglesia que había perdido su enfoque, su pasión, su amor por Cristo y que había llegado a ser autosuficiente y superficial. Esta iglesia estaba compuesta en realidad por mendigos, ciegos y desnudos, pero la gran tragedia es que ellos no querían admitirlo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a medida que comenzamos con las bienaventuranzas, esperamos en el nombre del Señor que podamos ver nuestras vidas reflejadas en la palabra del Señor, que podamos enmendar nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo, que podamos arrepentirnos en las áreas que necesitamos arrepentirnos y ser humildes, pobre en espíritu delante del Señor, dependiente, ¿verdad?, de su gracia y de su amor, porque es lo único que nos sostendrá, su gracia y su amor, su palabra. Permaneced, queridos hermanos, en la vid verdadera, permaneced en su palabra, absorbiendo de sus recursos, tu dinero, lo que tú tienes, para el Señor no es nada. Eso no te va a sostener en el día de la angustia. Jesús lo hará. Que el Señor te bendiga, hermano.